Estamos en producción. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora prepárate porque vas a experimentar una de las energías que nunca en tu vida has sentido antes. En un país donde lo que no está permitido es permitido, donde se organiza por un lado y se desordena por el otro, y en donde a veces los derechos no son derechos y los deberes no son deberes. Así, sean bienvenidos a Hora Legal, un programa no apto para gente desinformada y en donde intentaremos tener libertad de expresión. Yo por ti cruzaría los 7 mares, y es por ti que yo intento ser mejor. Yo por ti entregué toda mi vida, y es por ti que este mundo me cambió. Ya comprende que ya quiero tenerte, que vivas la vida como yo para siempre, cumplir los deseos que tienes en la mente. Escucha bien lo que te quiero pedir. Dame un beso en la boca que me lleve a la locura. Dame un beso bien despacio que me robe el corazón. Dame un beso en la boca que me lleve a la locura. Dame un beso bien despacio que me robe el corazón. Dame un besito de esos suavecitos, yo quiero esa boca probar. Ya está todo listo, que caiga el vestido, que viene la hora mortal. Yo soy un caballero, lo que se hace aquí no se dice. Yo soy como un guerrero, tu boca no me lo contradice. Cuando me besas se siente pan, pan. Cuando te beso se siente pa, 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 pan. Tu boca me llama y soy un animal. Tú vente conmigo y lágrimas no más. Ya comprende que yo quiero tenerte, que vivas la vida conmigo para siempre, cumplir los deseos que tienes en la mente. Escucha bien lo que te quiero decir. Dame un beso en la boca que me lleve a la locura. Dame un beso bien despacio que me robe el corazón. Dame un beso en la boca que me lleve a la locura. Dame un beso bien despacio que me robe el corazón. Venga a bailar conmigo, libérate conmigo, envuélvete conmigo, enloquecer conmigo. ¿Qué será lo que quieres? ¿Qué tendrás en la mente? Ven acá un ratico nada más, que yo te cumplo lo que quieres. Dame un beso, solo eso. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso, solo eso. Dame un beso. Dame un beso en la boca que me lleve a la locura. Dame un beso bien despacio que me robe el corazón. Dame un beso en la boca que me lleve a la locura. Dame un beso bien despacio que me robe el corazón. Ven a bailar conmigo, libérate conmigo, envuélvete conmigo. Zumba la chequera más que ignorancera. Ven a bailar conmigo, libérate conmigo, envuélvete conmigo, enloquecer conmigo. Guaco en la casa. Juan Miguel, combinación perfecta. JM Music, Juan Carlos Salas. 5 estrellas, papá. Esta es historia, Gustavo. Terriblemente sabroso. Y aquello, y aquello. Hora Legal,
con Marian Rico. Hora Legal, más allá de nuestras fronteras. Tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos a Hora Legal para Radio Fe y Alegría 103.7 FM. En la dirección de este espacio, el licenciado Alexander Medina. En la asistencia técnica, locución y producción hasta las 3. Estará hablando para ustedes Marian Rico. Hoy analizamos el aumento salarial desde el punto de vista jurídico. Hora Legal con Marian Rico. No regreso a tu prisión, a la opresión, que por miedo a perderte el silencio me invadió y mi vida encarceló. Quiero ahogarme en otros labios, en otro sol, liberación. Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión. Para no volver jamás. Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión. Quiero ahogarme en otros labios, en otro sol, liberación. Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión. No
Hora Legal con Marian Rico. Entrevista. El abogado Jaime Cebre, él es abogado egresado de la Universidad José María Vargas, adicional es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela. Es COA certificado y tiene un lema que me encanta y me llama poderosamente la atención porque él dice que la excelencia no es una opción, es un deber. Jaime, gracias por aceptar conversar con nosotros para Hora Legal en Radio Fe y Alegría San Fernando. Buenas tardes, Mariam. Un saludo para ti y para todos tus escuchas. Jaime me acompaña telefónicamente porque él está en la ciudad de Caracas y con él voy a conversar algunos temas desde el punto de vista laboral, aprovechando que es especialista en esta área y que llaman poderosamente la atención. Fíjate una cosa, Jaime, en el derecho laboral mucho se ha dicho que la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es un traje hecho a la medida para el trabajador y no para el empleador, en este caso el patrono, para que todos coloquialmente nos entiendan, y que viola flagrantemente el artículo 21 de la Constitución de la República, como es el derecho a la no discriminación. Se ha ocurrido en leyes anteriores, en una oportunidad se dijo muchísimo y se discutió sobre la ley orgánica de la mujer, una vida libre de violencia, que era exclusivo para la mujer, y después intentaron como que arreglarle y decirle, no, es de género. Sin embargo, todos los artículos dicen aquel hombre qué, aquel hombre qué y aquel hombre qué. En la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, siempre se dice, el empleador está obligado a y el trabajador tiene tantos beneficios, pero nunca de la parte contraria. ¿Cómo tú, como especialista en derecho laboral, puedes opinar sobre este precepto? Bueno, la primera precisión que hay que hacer es que la materia laboral es una materia especialísima y es una excepción a la regla del principio de igualdad ante la ley que está contemplado en la Constitución, que es la garantía de indubio pro operario, ¿ok? La garantía de indubio pro operario es una garantía que protege al trabajador frente al patrono en virtud de el poder económico que en teoría tenía el patrono frente al trabajador para hacer nugatorio sus derechos, ¿ok? Es por eso que el Estado en su facultad garantista establece una serie de garantías a favor del trabajador para compensar más allá de condiciones económicas, para garantizar a la luz de la ley las fortalezas que tiene el patrono con las que la ley le otorga al trabajador. Ahora fíjate una cosa, haces mención al indubio pro operario que me llama poderosamente la atención. También cuando yo hacía mi maestría en laboral analizábamos muchísimo eso, porque vamos a traducirle a los oyentes que indubio pro operario quiere decir que ante la duda el juez debe fallar a favor del trabajador. Pero en esa oportunidad también han salido doctrinas y análisis donde se dice que pues si ante la duda un juez falla, no debería ser juez. ¿No te parece? Claro, a ver, cuando hablamos de indubio operario, bien como haces alusión tú, tendríamos que hablar de tres vértices o tres aristas que se abren. El indubio operario te dice que si existen dos normativas que contemplan o regulan un mismo supuesto de derecho laboral, tú vas a aplicar como juez la que más favorezca al trabajador. Es decir, dos normativas vigentes, yo como juez aplico la que más favorezca al trabajador. Y también hay otra normativa, hay otra vértice o hay otro vértice en cuanto al indubio operario que establece que si hay una normativa vigente que regula un supuesto de derecho laboral y hay otra normativa no vigente que regula un supuesto de derecho laboral, pero esta no vigente establece mayores beneficios al trabajador, tú aplicas la que no está vigente. Otra de las cosas que establece el indubio operario es que en cuanto a la interpretación o al sentido que la norma de una consecuencia jurídica, tú aplicas el sentido, en caso de duda, que más favorezca al trabajador. En la actualidad, mucha oscuridad hay en torno al tema, muy
digamos, so pena de la situación que está viendo nuestro país, se han ido muchos jueces laborales que fueron muy bien preparados en el sistema procesal del trabajo que se instauró en el año 2002 y que concluyó en el año 2006, y los jueces actualmente no han tenido la preparación que amerita este argot laboral o este argot de leyes laborales, ¿no? Ahora, que amerita mucho conocimiento especialísimo en la materia. Sí, fíjate, ahora, ya hablando, nosotros como abogados litigantes, como el abogado día a día que está en la calle y que lucha, valdrá la pena, es decir, a veces uno se siente quizás hasta frustrado y atado de manos, porque si tú tienes un indubio properario donde explica claramente todos los supuestos que bien has detallado, cuando te toca defender o representar jurídicamente al patrono, al empleador, a esa empresa como tal, lo dices, bueno, pero por donde me meta igual van a fallar a favor del trabajador, ¿no te parece? ¿Te parece imparcial? Bueno, a ver, es que aquí en la práctica, a ver, hay un problema teórico, pero hay un problema que es mayor, que es a nivel práctico, ¿no? A nivel práctico, no se han podido instaurar o concretar todas las garantías que establece la norma para los trabajadores. Es decir, tenemos una teoría proteccionista para el trabajador, pero en la práctica, por condiciones de infraestructura, por condiciones técnicas, el trabajador no puede efectivamente hacer efectivo las garantías y derechos laborales. Y el patrono también se enfrenta ante esta disyuntiva porque efectivamente hay una falla estructural del sistema que hace que la norma no sea aplicada con la debida imparcialidad, pero más allá del tema teórico, del tema práctico. Cuando te hablo del tema práctico, por ejemplo, hablamos del procedimiento de inamovilidad, por ejemplo. Procedimiento de inamovilidad, en teoría, le da al trabajador 30 días para que él pueda acudir a la Inspectoría del Trabajo en caso de que el patrono lo despida, desmejore sus condiciones o de alguna forma las cambie para alterar los beneficios que ha adquirido. En teoría eso es así, pero cuando vamos a la práctica podemos ver que este procedimiento es de tal modo desgastante para el trabajador y además de desgastante largo en el tiempo, que hace que el mismo sea inefectivo. También lo tenemos para el lado del patrono, porque para el lado del patrono tenemos que el procedimiento de calificación de falta prácticamente se ha convertido en un saludo a la bandera, discúlpame el término, pero en la realidad es así, sí. Porque en la realidad las calificaciones de falta no son tramitadas por la Inspectoría del Trabajo hasta su culminación, en virtud de cosas que he conversado con funcionarios de diversas inspectorías al país, en virtud de lineamientos que vienen ya desde el órgano ministerial. Ahora fíjate algo, de ¿cómo analizas como abogado en derecho laboral la situación laboral actual desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado? Porque antes se decía, bueno, por regla fundamental se decía que el mayor empleador es el Estado. Y bueno, bueno, si tú trabajas como parte del Estado, pues se supone que tienes más beneficios laborales. Y la persona que trabaja en una empresa privada, pues quizás era visto desde segunda escala. En estos momentos, ¿cómo ves la situación laboral desde el punto de vista de derechos y beneficios, tanto de la empresa pública como de la empresa privada como del Estado? Pero fíjate, eso es un tema interesante. Efectivamente, anteriormente, 4, 5, 6 años atrás, efectivamente se da un fenómeno laboral interesante en el tema de los beneficios laborales. Tendríamos un Estado que, por su capacidad de máximo empleador en el país, podía ofrecer mayores condiciones o beneficios laborales que la empresa privada. Pero en la actualidad, ninguno de los dos sectores puede escapar de la crisis económica que está viviendo el país. Entonces hay que hacer una primera precisión en ese tema. Ningún país
en ningún sistema de gobierno puede concebir el éxito de su sistema jurídico, de su sistema de derecho, si el sistema económico no lo respalda. Es decir, podemos hablar de inamovilidad en un país que haya fuentes de trabajo, y para haber fuentes de trabajo tiene que existir un sistema económico próspero que pueda generarla. En la actualidad hemos visto con tristeza cómo tanto la oferta que ambos sectores mantienen se ha precarizado. Esto en virtud de los impactos económicos que está sufriendo nuestra economía. Entonces, podemos hablar que hasta que no se resuelva el tema económico y no se estabilice la economía del país, no podríamos hablar entonces de una aplicación efectiva, porque del sistema de derechos laborales con que cuenta el país, ya que necesita este sistema unas condiciones para poder fluir con el éxito que se requiere, ¿no? Ahora, fíjate algo, jocosamente, por decirlo de alguna manera, algunos abogados hemos tenido que responder a los clientes a la hora de que nos dicen, pero es que no pueden votar. Hay un decreto, por hablar coloquialmente como hablan ellos, no me pueden votar, hay un decreto de inamovilidad laboral, lo leí en Google y lo dice el presidente de la República, sin obviar que realmente podemos analizar que hay un decreto de inamovilidad laboral, se cumple, se toman en cuenta de que toda regla tiene su sección y olvidan los trabajadores o desconocen quizás que hay unas causas de despido justificadas, 79 de la LOB, y que ellos parece que desconocen y que nadie está obligado a tener una persona en su empresa que no cumpla verdaderamente sus funciones, y ahí es donde hay que analizar si de verdad hay un decreto de inamovilidad laboral. Sí, bueno, fíjate, es verdad. Aquí hay un problema. En Venezuela históricamente siempre ha habido una contradicción entre la teoría y la práctica, ¿no? Y se ha agudizado en esta última década. Efectivamente, existe un decreto presidencial de inamovilidad laboral que protege a todos los trabajadores frente al despido y a cualquier clase de mejora, hasta tanto el inspector del trabajo no autorice el despido o el cambio de condiciones de trabajo. Eso en la teoría es así. Ahora bien, en la práctica lo que he podido observar es que los trabajadores tergiversan en virtud de lo que va pasando en el curso del procedimiento, el porqué y la razón de ser del procedimiento de inamovilidad. ¿Por qué hablo de una tergiversación? Bueno, porque resulta que... ¿Qué dice el decreto? ¿Qué dice el decreto? Bueno, el decreto de inamovilidad básicamente establece que nadie puede ser despedido, o ningún trabajador puede ser despedido sin que el órgano administrativo, en este caso el inspector de trabajo, autorice el despido. Es decir, el despido va a operar solo si se autoriza, no puedes despedir antes. Eso es lo que habla la teoría, es lo que habla la inamovilidad, incluso el despido y contra las desmejoras. Es decir, nadie puede desmejorar, ningún patrono puede desmejorar las condiciones laborales del trabajador sin antes no se lo participa o lo autoriza el inspector de trabajo. Ahora, ajá. Te oigo. Ajá. Ahora ¿Te iban a preguntar? Sí, que estábamos analizando qué dice el decreto, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? La teoría y la práctica. ¿Qué dice el decreto? Ya muy bien lo has respondido. ¿Qué nos está diciendo la práctica? Bueno, la práctica nos está diciendo que esto no funciona, no ha funcionado e históricamente nos ha dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque, como te lo estaba diciendo hace unos minutos, este procedimiento tiende a tergiversarse. ¿Por qué? Bueno, porque yo he visto en la práctica procedimientos de inamovilidad, Marian, que te duran hasta 5 años. Entonces, tú, cuando un procedimiento de inamovilidad te dura 5 años, tú la primera pregunta que te haces es, ¿y cómo el Estado protegió el derecho a la alimentación? Que es el fin último de la inamovilidad y el derecho a la familia. De este trabajador que tuvo, en teoría, 5 años sin una fuente de trabajo, ¿no?
Bueno, en la práctica ves que duran 5 años los trabajadores enganchados en este procedimiento, pero ya no para ser reenganchados de su puesto de trabajo, sino para cobrar salarios caídos de 5 años de el procedimiento. Y eso termina siendo, por eso hablo de una tergiversación, termina siendo el atractivo de algunos trabajadores en este tipo de procedimientos. Los trabajadores que sobreviven, ¿no? Porque obviamente hay trabajadores que obviamente por motivos obvios terminan desistiendo de estos procedimientos en virtud de que no les responden los términos y los lapsos legales que establece el propio decreto con rango valor fuerza del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de ley de trabajo, y termina obviamente convirtiéndose en una utopía en la práctica. Fíjate algo, algunos trabajadores, y esto cuando hacen las consultas, cuando hacen sus asesorías, dicen pues, pero es que no me pueden despedir porque hay un decreto de inamovilidad laboral. Sin embargo, también hay que hacerles entender que por supuesto toda regla tiene su excepción y que el hecho de que tú le faltes el respeto a tu patrono, el hecho de que incurras en injurias o faltas graves, que es lo que dice el 79 de la LOB, que hay un hecho intencional o una negligencia grave que afecte a la salud o a la seguridad laboral, la inasistencia injustificada, los perjuicios en materia causados intencionalmente o con negligencia, la revelación de secretos propios de la empresa, también el abandono del trabajo, el acoso laboral o acoso sexual. Todo esto forma parte de una causa para que te despidan también. Es decir, yo como patrono no estoy obligado y me es un riesgo tener en la empresa a una persona que acose laboral o sexualmente a sus compañeros de trabajo o a mí en este caso como tal. Es así. Y por eso ahí hablamos de algo necesario que se tiene que hacer en la actualidad, es una campaña de concientización, porque creo que el problema laboral es un tema de todos, es un tema del patrón, es un tema del Estado, es un tema de las organizaciones sindicales y es un tema obviamente. Y como ese problema es todo, los trabajadores deben asumir también con conciencia eso precisamente que hablas tú, de que si bien ellos tienen derechos, también tienen deberes, y el incumplimiento de esos deberes genera lo que llamamos en el argot de los abogados consecuencias jurídicas, es decir, resultados que pueden derivar de un despido justificado por el incumplimiento de las obligaciones a que debe el trabajador con el patrón. Ahora bien, ¿es sine qua non el procedimiento por vía administrativa o directamente el patrono, el empleado se puede ir vía contenciosa de una vez? Es decir, ya directo a los tribunales sin pasar por inspectoría del trabajo. Bueno, fíjate, eso es un tema que da mucha cola. Primero tenemos que saber que en Venezuela existen en la norma 2 sistemas que protegen contra el despido a los trabajadores. El sistema de la estabilidad, que es básicamente el sistema que dice que el patrono debe despedir, o mejor dicho, el patrono al despedir debe calificar el despido ante los tribunales laborales de primera instancia, y el sistema de la inamovilidad que te dice que tú no puedes despedir antes de que exista una autorización por el inspector de trabajo. En la actualidad, el sistema de la estabilidad, a pesar de que está en la norma, no está siendo aplicado y no puede ser aplicado sencillamente porque tiene una aplicación preferente el sistema de la inamovilidad que obviamente es el que se utiliza en la actualidad, porque es el que obviamente deben agotar los patronos para poder despedir. La estabilidad, a diferencia de la inamovilidad, te permite como patrono despedir y luego participar de las causas del despido al tribunal. En cambio, en el sistema que está vigente en la actualidad por el decreto presidencial, para todos los trabajadores, por supuesto, se establece que antes del despido debes tener una autorización. Ahora, ¿qué opinan sobre los defensores colocados ahora? Y esto ya pues vamos a la rama nuestra, porque decíamos, bueno, hay defensores públicos para el área penal,
quizás también para el área de protección, la Defensoría Pública, pero en estos últimos tiempos también nos hemos conseguido con defensores públicos, por decirlo de alguna manera, en el área laboral. Sí, y fíjate, te voy a comentar una experiencia de ese tema, algo que... Me estresó. Sí. Mira, te voy a dar algo que a mí, yo he pateado inspectoría desde hace ya 7 años atrás, y me conozco el monstruo por dentro, ¿no? Hay grandes contradicciones. Por ejemplo, en la inspectoría de Caracas, la que se ubica la que está ubicada, mejor dicho, en la esquina de los Mercedes, convergen una inspectoría sede norte y una inspectoría sede este, que se comparten las competencias territoriales del área metropolitana de Caracas. Y en esa misma sede opera un piso de lo que llaman una Procuraduría de Trabajadores. Básicamente en esa Procuraduría están abogados defensores públicos que defienden a trabajadores que no tienen los recursos para pagar un abogado privado. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se presenta en ese tipo de estructuras? Bueno, resulta que esta Procuraduría de los Trabajadores, Procuraduría del Trabajo, en vez de depender exclusivamente de la defensa pública como órgano descentralizado de la trabajo, depende de la inspectoría. Entonces, cuando estos procuradores del trabajo les toca en ejercicio de sus deberes de defender a los trabajadores, pelear o hacer recursos de nulidad contra actos administrativos emanados de la inspectoría, resulta que no los pueden hacer porque dependen directamente del Ministerio del Trabajo. Entonces existe una suerte de fraternidad que les impide hacer el uso absoluto de la defensa de los trabajadores. Entonces esto causa grandes descontentos en los trabajadores, en el tema de los trabajadores. Por supuesto, y bien por nosotros. Fíjate algo, la composición actual del salario, junto con sus bonificaciones, ¿cómo lo percibes actualmente? Pero fíjate, voy a aprovechar esta oportunidad y el tema que me estás preguntando para hacer una aclaratoria. En muchos medios de comunicación he visto creo que con mucha alarma, incluso medios de comunicación y muchos abogados también, muchos colegas, que para hacer alusión al aumento del salario y del cesta ticket, lo establecen como un salario integral. Okay. Eso tenemos que decir que es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Bueno, porque en el derecho laboral entendemos como salario integral el salario que aglutina el conjunto de percepciones remunerativas del trabajador durante el mes para poder calcularse las prestaciones sociales. Y tenemos entonces que saber que el cesta ticket, así como lo establece la LOT, está excluido del salario en virtud de no tener carácter salarial. Por ende, no podemos hablar de salario integral, porque el cesta ticket no es un salario integral. Entonces, tenemos entonces a un aumento del cesta ticket que no tiene impacto en las prestaciones sociales, es decir, desmejora los beneficios laborales del trabajador, porque por un lado le aumenta el cesta ticket, que ahorita creo que casi lo equiparan al salario, sí, pero resulta que eso no incide en el cálculo de las vacaciones, no incide en el cálculo de las utilidades y no incide tampoco en el cálculo de las prestaciones, porque no puede entonces este concepto sumarse a esos cálculos, de mejorando significativamente los beneficios laborales que pudiera devengar el trabajador. ¿Deben los bonos, las bonificaciones laborales ser menor que el salario, y el salario siempre debe ser mayor que esas bonificaciones? Si no, ¿por qué? Claro, a ver, debemos establecer que en la teoría todo lo que sea calculable en dinero y que sea producto de la prestación de servicio, la remuneración que sea el producto de la prestación de servicio que haga el trabajador, es salario. Es decir,
En la teoría, más allá de lo que establece la ley, en la doctrina, todo lo que sea percibible, cuantificable en dinero, debe tener carácter salarial. Uno de los caracteres del salario es que pueda determinarse, que pueda calcularse y que tenga certeza del mismo. Todos estos caracteres lo tiene el beneficio de alimentación o el cestatic, más allá de lo que les dije anteriormente, de que la ley orgánica del trabajo los excluye del carácter remunerativo. Entonces tenemos que ahí en la realidad, desde hace ya 2 años, 3 años atrás, una tergiversación de los beneficios laborales, jugando el Estado con este supuesto de hecho que excluye el beneficio de alimentación de las prestaciones sociales para no generar un impacto económico en sus propias arcas de trabajadores públicos, ¿no? Entonces, por un lado te sube un beneficio laboral para no subir los otros y poder venderlo como una conquista grandiosa, cuando en el fondo sabemos que lo que esconde es un fraude a los beneficios que deben corresponderle al trabajador. Un atractivo para nada atractivo, pero que dices que afecta públicamente, pero también a la empresa privada, ¿cierto? Exacto. Afecta también a la empresa privada en virtud de que, bueno, históricamente la empresa privada, y cuando existían las comisiones tripartistas, la empresa privada tenía un representante, el Estado tenía un representante, y el organismo sindical, las federaciones sindicales tenían un representante para discutir los temas del salario, de los aumentos del salario, ya que los aumentos indiscriminados generan un impacto económico que las empresas no pueden prever en su presupuesto, y por ende genera toda la distorsión económica que estamos viendo en la actualidad. Ahora, sabemos que en países con economías desarrolladas no existe este factor de aumento de salario, porque lo que perciben es suficiente para subsistir, para cubrir sus necesidades, tanto de condiciones básicas como hasta el derecho a la recreación, ¿no? ¿Cómo explicamos? Porque de hecho hemos visto en las redes sociales que hay personas en nuestro país que aún se alegran con un aumento salarial y que repercute en la economía de una manera bárbara. El presidente de la República, el pasado 30, para el 1 de mayo, aumentó el salario, y ya sabemos el monto, aun cuando ya todo en este país costaba 1 millón. Es decir, vamos por encima de lo que actualmente están percibiendo. ¿Cómo podemos explicarle a las personas que en países con economías desarrolladas este factor de aumento de salario quizás no existe? Si existe, existe muy poco? Sí, bueno, a ver, una de las cosas que tenemos que determinar para explicar esto, tenemos que saber que Venezuela vive un periodo hiperinflacionario. Es decir, en los periodos hiperinflacionarios, el poder adquisitivo de la moneda decae de hora en hora, ni siquiera de día en día, de hora en hora. Lo que hoy me cuesta 300.000 bolívares, mañana me cuesta 400.000, o quizás al mediodía, lo que me costaba a las 10 de la mañana 300.000, ya al mediodía me cuesta 400.000. Entonces, obviamente, en los periodos, en los países con sistemas económicos hiperinflacionarios, viven una distorsión del poder adquisitivo que hace necesario como ajustar de manera orquestada con otros factores el equiparar los salarios a este fenómeno. Pero en la actualidad, y desde ya hace varios años atrás, esta medida económica y de políticas públicas la hace el Ejecutivo de manera indiscriminada. Es decir, hay una medida de aumento del salario, pero no viene acompañado de otras medidas para fortalecer el poder adquisitivo de la moneda, sino es como un pañito ya cada vez más pequeño de agua tibia para resolver una situación coyuntural de un mes o de 15 días
y no responde, obviamente, a largo plazo del problema en sí, que es la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Entonces, tenemos que decir obligatoriamente que Venezuela no ha respondido de forma efectiva el problema de la falta de poder adquisitivo del salario, sino que más bien ha incentivado el crecimiento de la inflación al, digamos, no acompañar estas medidas de aumento del salario con medidas económicas que incentiven la producción y la reactivación del aparato industrial del país. De hecho, la Constitución establece que todos los venezolanos podemos dedicarnos libremente a la actividad económica de nuestra preferencia y que el Estado coadyuvará en prevalecer pues que esto así se cumpla laboralmente. ¿Qué análisis puedes hacer desde el punto de vista de ese precepto constitucional donde supuestamente podemos dedicarnos libremente a la actividad económica de nuestra preferencia y comercializar? Sí, bueno, a ver, ahí tenemos que hablar de condiciones, lo que hablé al principio. Es decir, puede haber un sistema de derechos muy bonito en la teoría, muy hermoso, pero si ese sistema muy hermoso y muy bonito en la teoría no tiene las condiciones para implementarse, pero resulta que es una utopía, es una mentira y es algo que solo existe en letras y que no puede implementarse. Y efectivamente, en ese tema que tú planteas del ejercicio libre, que es la actividad económica, ese ejercicio libre de cualquier actividad económica no es solo un derecho, sino una garantía que debe el Estado proveer a los venezolanos, y para ello tiene el Estado que obviamente ofrecer alternativas y posibilidades a través del sistema de financiero nacional para que incentiven que los venezolanos puedan acceder a actividades económicas acompañados con el apoyo del Estado. Ya con esto voy a finalizar. El presidente de la República, en su última locución, el mismo día que realizó este último aumento del salario, él dijo que se sentía pues orgulloso porque él ha disminuido muchísimo, casi ya que en nada, y daba a entender que toda la población venezolana cuenta con un empleo gracias a las políticas del Estado. ¿Cómo están tus números? ¿Qué defiendes y qué representas laboralmente y jurídicamente más? ¿A los empleados sin trabajo o a los patronos? Bueno, mira, fíjate, una de las cosas que no mienten es salir a la calle y ver cuántos negocios han cerrado en el país. Y una de las cosas que hay que analizar en el tema del empleo es no solo analizar que hay un trabajador que tiene un empleo, sino verificar si ese empleo ha aumentado su calidad o si se ha precarizado. Y lo que vemos es una precarización del empleo en virtud de que cada vez menos el empleo le da al trabajador la satisfacción de sus necesidades más básicas. Es decir, la canasta básica en la actualidad creo que ya llega a 36 millones de bolívares, según la última cifra que vi por allí en algunos indicadores económicos, y el trabajador gana algo así como el 5% de esa canasta básica. Es decir, el trabajador ya no puede ni siquiera llevarse las 3 comidas que en un pasado se llevaba, y cada vez esta situación se va agravando, ¿no? Y en el tema de los tribunales podemos ver cada vez, nosotros como operadores de justicia, podemos ver que hay menos causas en los tribunales, no porque haya bajado el conflicto, sino porque cada vez son menos las empresas que están en el país. Por ende, el índice de conflictividad baja por el índice, obviamente, de empleo que hay en la actualidad. Ese punto que tocas, este último, me parece bastante interesante porque acá también se percibe, ¿no? Desde 2 puntos de vista. Número uno, los tribunales quizás solos en el sentido de poca afluencia de personas, y desde el otro punto de vista, mucho joven,
mucho pasante, mucha suplencia, porque los trabajadores también están renunciando. Así es. Entonces, Así es. como Así es. abogado, que pues ese es tu día a día, desde el punto de vista laboral, te pregunto, ¿qué haces más? ¿Asistes a trabajadores por despido o a empresas también por demandas de despido? ¿O hace cuánto tiempo no registras una compañía? Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo no percibes esas ganas de apostar al desarrollo económico de nuestro país y de registrar o aperturar una nueva empresa, o lamentablemente ir a los tribunales e ir a las inspectorías por despidos laborales, porque se pierde un ingreso económico? Bueno, fíjate que está pasando un fenómeno que no escapa la inflación que estamos viviendo. Bueno, resulta que las demandas o los derechos laborales que pueda llevar un trabajador a la sede judicial ya resulta en el terreno ineficaz, porque resulta que el trabajador hoy demanda 3 millones de bolívares. Claro. Y ya el mes siguiente ya esos 3 millones de bolívares ya representan 300.000 bolívares. Es decir, cuando en cuanto a de poder adquisitivo se trata. Entonces ya los trabajadores y los abogados, además responsablemente, les damos esa visión del proceso que resulta casi que ineficaz demandar algo de lo cual vas a gastar más en copias, porque esa es otra, vas a gastar más en copias, en costos procesales, que en lo que realmente va a cobrar al final el trabajador. Fíjate algo, en algunas oportunidades a mí me ha tocado más bien decirle al trabajador, y quizás porque digamos que al patrono pues le conviene, mientras más largo el proceso pues mejor para él, y muchos lo dicen, pero en el caso del trabajador, que es el que pues tiene la situación ya urgente, digámoslo así, nosotros nos enfrentamos con 4 meses porque son 4 audiencias de mediación. No deberían de pasar de 3-4 meses esas audiencias de mediación. Sin embargo, siempre se insta a mediar en toda parte del proceso. Pero también que el trabajador entienda de que es mejor llegar a una conciliación lo más rápido posible que agotar cada una de las instancias y luchar, porque en horas, como tú lo decías hace algunos minutos, en horas el dinero se vuelve nada. ¿Qué tanto te puede estar costando en estos momentos que un trabajador te entienda que vamos a mediar, no necesariamente en los tribunales, vamos a hacerlo de una vez, vamos a ir a la empresa, vamos a hablar con el patrono, vamos a llamarlo, vamos a conversar con él, porque es que ya empezar un proceso en el tribunal es como decir, bueno, atente a las consecuencias de que lo que estamos pidiendo hoy, ya dentro de 5 o 6 años, eso es nada. Es así. Bueno, mira, una de las cosas que hago en la práctica es agotar los medios alternativos de resolución de conflictos, así como bien lo planteas tú, ir con el trabajador a la empresa y pedir al patrono el pago efectivo del dinero que se le debe al trabajador. Allí obviamente se activan unos mecanismos de negociación que obviamente calibran las implicaciones de lo que es someterse a un sistema judicial o ventilar este asunto en un sistema judicial que obviamente no puede responder la sentencia definitiva a los derechos reales que debe cobrar el trabajador por todos los indicadores económicos que estamos viviendo en el país. Entonces, lo que se recomienda y lo que hago yo es pintar el panorama real de lo que estamos viviendo para agotar la vía de la conciliación antes de ir a demandar a los tribunales laborales. Fíjate, Jaime, haces mención a un punto bastante interesante, medios alternativos de resolución de conflictos. Hay gente que dice que porque no nos ven en los tribunales, entonces no estamos trabajando. Y no necesariamente debemos ser abogados porque pisamos un tribunal. A veces lo que se evita es mucho mejor que estar allí, dentro del problema, dentro del litigio, dentro de todo ese proceso contencioso. ¿Cuáles son esos medios alternativos de resolución de conflictos que laboralmente un abogado puede ofrecerle al patrono o puede ofrecerle al trabajador para solucionar la situación que se suscite? Ok, antes de responderte la pregunta, voy a hacer algo que además a mí me apasiona, es cambiar el paradigma de que nos vean como abogados del conflicto.
abogados no somos el conflicto, los abogados somos operadores de justicia, es decir, buscamos la forma de dar a nuestro cliente lo que le corresponde, y una de esas formas es los medios alternativos de resolución de conflictos que, como algunos lo saben, son la conciliación, la mediación y la transacción. Okay. Mediante estos medios se busca un acuerdo amistoso entre las partes para evitar o precaver un conflicto. ¿Okay? Esto es lo que realmente nos toca y es el reto que nos toca a todos los abogados, tener más herramientas en cuanto al tema de resolución de conflictos en sede no judicial, en sede extrajudicial, para poder dar respuesta efectiva a los nuevos retos que el país nos viene poniendo desde hace ya un largo tiempo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que le doy a la gente. Capaz no nos ven en los tribunales, pero no quiere decir que los abogados no estemos trabajando, que no estemos buscando alternativas para hacer el uso efectivo de nuestra profesión, sino que nos ha tocado explorar y valernos de otros medios para garantizar el uso, o mejor dicho, el cumplimiento efectivo de los derechos de nuestros clientes. Yo conversaba con Jaime Cedre, él es abogado, egresado de la Universidad José María Vargas, con una especialización en Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela. Es COA certificado y finalmente me gustaría que Jaime me explicara por qué la excelencia no es una opción sino un deber. Bueno, fíjate, la excelencia no es una opción sino un deber, porque creo que a lo personal tenemos solo una vida, y yo creo que si solo tenemos una vida y solo tenemos una oportunidad, debemos hacer el mejor provecho de esa vida y dar todos los días lo mejor que podemos dar para poder sentirnos un día orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Creo que la vida y todo lo que nos toque hacer en ella debemos hacerlo bien y debemos hacerlo con criterios de excelencia y criterios de que podemos siempre mejorar. Esa básicamente es mi filosofía de vida. Jaime, estoy inmensamente agradecida por aceptar conversar con nosotros para Hora Legal en Radio Fe y Alegría. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos tus escuchas. Déjanos tus redes sociales. Mis redes sociales son en Instagram, @Jaime Cedre, con C, Jaime Cedre, y en Instagram igual, Jaime Cedre. ¿Tienes una academia de COAS? ¿Cuál es el Instagram? Ok, el Instagram de la compañía de desarrollo personal es @optimizaoficial. Ok, bueno, era Jaime Cedro, como les decía, abogado con una especialización en Derecho Laboral y COA certificado. Ahí está, para que lo sigan en sus redes sociales y para que descubran también por qué la excelencia no es una opción sino un deber, y lean todo lo que él allí coloca, que es un tema bastante interesante. De esta manera nosotros vamos a llegar al final por la tarde de hoy. En la dirección de este espacio, el licenciado Alexander Medina. En la asistencia técnica, locución y producción estuvo hablando para ustedes María Enrico. Me voy, pero sigo conectada en mis redes sociales, @María Enrico Hosto, tanto en Twitter como en Instagram, y mi fanpage en Facebook, Abogado María Enrico. Tengan buenas tardes todos. Nos vamos e intentamos dejar todo en orden. Informaciones, el caso de la semana, todo en orden en la Administración de Justicia, o en donde también lo que no es legal hoy será legal mañana. Hasta una próxima edición.